la iglesia no se dirige, no se guía por las leyes terrenales. La iglesia es otra cosa. La iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia es el reino de Dios, y la iglesia es eterna desde el principio y es eterna hasta el final. La iglesia del Señor está regida por las leyes celestiales, y nosotros somos otro pueblo, y como iglesia sí podemos revelarnos. Como iglesia nosotros podemos también dar el evangelio del Señor, que es para libertar y dar vida al que necesita vida. Y con eso en mente, vaya ya a su boletín y vamos a empezar nuestro primer mensaje de ahora. El título de ahora es la promesa de florecer como palmeras. A nosotros como iglesia, a pesar de, se nos ha dado esa promesa de florecer como palmeras. Usted y yo se nos ha dado esa promesa para florecer como palmeras. Por eso ahí está el Salmo 92, 12, si quiere ahí leerlo conmigo. ¿Qué dice? Dice: el justo florecerá como la palmera, que crecerá alto como el cedro en el Líbano. Ahora todos juntos vamos a leerlo, porque este va a ser uno de los versículos que usted va a estar escuchando todo el año. ¿Qué dice? El justo florecerá como la palmera. Una vez más, el justo florecerá como la palmera. ¿Quiénes son los justos? Los justos somos nosotros, que ya somos justificados por Cristo. Los justos somos nosotros, que ya Cristo dijo: ustedes son declarados justos. Cuando aquí se refiere a justos, se refiere a los hijos de Dios, a los creyentes. No se está refiriendo a cuando yo hago las cosas justas, o si yo soy justo en esto o injusto en el otro. No, yo soy justo porque Cristo me justificó. Y claro, como justo yo tengo que ser una persona justa en todo lo que hago, en todos mis caminos. Pero aquí la palabra del Señor dice que el justo, los creyentes, ustedes como iglesia, son llamados, o la promesa se les dio de que van a florecer como palmeras. El justo florecerá como la palmera. Dice: crecerá alto como el cedro en el Líbano. Hermanos, esa es promesa para nosotros. Incluso este año va a ser la promesa. Este año usted tiene una promesa de florecer como una palmera. La promesa de Dios para tu vida entonces es que florezcas. La promesa de Dios para usted es que florezca, y que florezca como una palmera, no como los rosales que florean cada año, no como los rosales o las plantas que se le está echando agua, no, como la palmera. La palmera, estaba yo estudiando las palmeras. Hay 2,600 clases de palmera. Pero la palmera que se refiere a la Biblia es la palmera que se da en los desiertos. Es aquella palmera que de repente cuando vienen las torrentes de vientos con arena, ahí están. Cuando los fuertes soles del desierto agitan la tierra, ahí están dando sombra. De esa palmera se refiere la Biblia. Y lo interesante de la palmera es de que ella florece aún en el desierto, florece aún en ese sol radiante del desierto. Por eso dice que la promesa de Dios para tu vida es que florezcas, y florezcas como una palmera. No cuando las cosas están bonitas o la panorama está bien. Yo siempre espero de que cuando la situación de la vida o la circunstancia donde estamos se pone difícil, es cuando la iglesia florece. Cuando viene persecución para la iglesia, ahí es cuando la iglesia crece. Cuando vienen las dificultades, donde está la iglesia, es cuando la iglesia va a avanzar, porque la promesa es para la iglesia. Así fue en los primeros días. Entonces dice la palabra del Señor: el justo florecerá como la palmera, crecerá alto como el cedro en el Líbano. La palmera florece aún en las sequías del desierto. ¿Sabía usted que la palmera florece aún en las sequías del desierto? O tal vez usted, no sé si ha ido a Arizona en tiempo de calor, en tiempo de verano. Ahí los vientos que llegan queman.
No solo el sol que está quemando, sino el viento viene acalorado. Ahora, Arizona no se compara nada a los desiertos del Medio Oriente, unos desiertos arenosos que no solo son rocas nada más. Pero dice que la palmera florece aún en las sequías del desierto. ¿Y por qué entonces? Y aquí vamos a ver por qué la palmera crece fuerte. Porque sus raíces se arraigan tan profundas a causa de la sequedad. Entonces, lo interesante de la palmera es que está en el desierto, en los arenales, y para que ella busque agua, tiene que sus raíces meterse lo más profundo. Y busca, las raíces se meten hasta que encuentran agua. Y donde encuentran agua, ahí se empiezan a nutrir, ahí se queda. Ahora, lo interesante es que en el desierto no hay agua tan cerca. Está en la profundidad de la tierra. Entonces la palmera empieza a arraigarse y sus raíces empiezan a meterse y empiezan a cavar para adentro hasta que encuentran agua. Ahora, le es difícil meterse entre las rocas, entre los arenales hasta que encuentre agua, pero ese arraigo de sembrarse lo más profundo que pueda le da la fortaleza que cuando vienen los vientos, debido a que su raíz está bien profunda, no la tumban. Se fortaleció buscando agua, se fortaleció en ese momento de sequedad. Entonces la palmera se fortalece en la sequedad. Cuando no hay agua, se ensarta más y se vuelve más fuerte. Entonces sus raíces se arriesgan profundamente a causa de su sequedad. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros, cuando estamos en la sequedad de la vida, ahí es cuando nosotros nos fortalecemos. Usted se fortalece cuando está en la crisis, cuando está en la situación difícil. Ahí es cuando usted se fortalece. Usted no se fortalece cuando todo está bien. Usted no se fortalece cuando todo está de maravilla. Ahí no, ahí usted está suave. Usted se fortalece cuando está siendo presionado por las tormentas de la vida. Es que usted se fortalece y usted se mantiene. Y se mantiene firme. Ahí es cuando la fe se prueba. Ahí es cuando mostramos nuestra fortaleza, no en lo fácil, sino en las sequedades, así como la palmera. Entonces la palmera se fortalece cuando entierra sus raíces buscando agua. También los vientos desérticos la hacen crecer fuerte. Los vientos desérticos, cuando vienen y la sangolotean, la hacen crecer fuerte a causa de los vientos que la azotan. Nosotros, cuando somos azotados, ahí es cuando somos fuertes. Ahí es cuando nosotros nos fortalecemos, porque estamos siendo azotados. Y así como la palmera, los vientos desérticos la hacen crecer fuerte porque la maquean, la hacen que toque la arena. Hay palmeras que se doblan completamente. Usted puede ver en los videos, las palmeras se doblan y caen hasta el suelo. Por eso el apóstol Pablo dice, derrotados, pero no destruidos. En otra cosa podemos caer, pero la promesa es levantarnos como la palmera. Los vientos soplan tan fuerte que doblan a las palmeras, pero como sus raíces están bien arraigadas, no se arrancan. Los árboles que tenemos aquí en estas tierras de América, un viento los arranca fácil, excepto las palmas, que son familia de las palmeras. Entonces vienen los vientos, la doblan hasta que toque el suelo. Ahí están dobladas. De repente que pasa el viento, empiezan a levantarse otra vez, pero no se doblaron, se vuelven a levantar otra vez. Y esa es la promesa para nosotros. Por eso podemos leer: el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. En los desiertos, en los arenales, el justo va a florecer como una palmera. Por eso Filipenses 4:12 a mí me encanta, que dice el apóstol Pablo. ¿Usted ha escuchado Filipenses 4:13? ¿Alguien se sabe ese versículo? Filipenses 4:13, ¿qué dice? A ver aquí, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué bonito! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes del versículo 11, el versículo 12, el apóstol Pablo nos dice: en todo lugar y en todas circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a estar lleno como a tener hambre,
tanto a la abundancia como a la necesidad. Ante el apóstol Pablo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, he decidido, yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque yo he aprendido a estar con hambre. Mi estómago me ha rechinado porque no ha tenido para comer, pero he aprendido a estar ahí firme. He aprendido a estar en la enfermedad. He aprendido a estar solo. Cuando usted lee la epístola de Timoteo, dice, todos me han dejado. Aún y menciona los nombres de los que lo han dejado. Dice, pero el Señor no me ha dejado. Y lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos que aprender el secreto. Y a veces nosotros pasamos por esas circunstancias para aprender, para hacernos fuertes, cristianos fuertes. El cristiano se hace fuerte en las adversidades. ¿Usted ha visto cristianos cristales? Ahorita no hay nadie, de repente llegan, algunos se han ido, cristianos cristales. Usted los toca tantito y ya se quiebran. Usted les hace así y ya están sintiéndose mal. Una mala mirada, ya se sienten ofendidos. Cristianos cristales. Un pequeño regaño que se le da, una llamada, perdón, voy a usar la palabra bíblica, una pequeña exhortación, que es regaño en otra cosa, una pequeña exhortación que se les da, ya se sienten ofendidos, ya se sienten que no han sido fuertes, necesitan crecer para estar fortalecidos. Entonces dice el apóstol Pablo, en todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto. Note que el apóstol Pablo aprende un secreto. He aprendido el secreto de hacerle frente, tanto a estar lleno como a tener hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Florecer requiere este precio. Y de ahí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, pero todo lo que ha pasado. Bueno, la segunda verdad que les voy a compartir ahora es florece en cada etapa de tu vida. Entonces, la primera es que se nos ha dado una promesa de florecer. Usted y yo tenemos una promesa de florecer y vamos a florecer este año y esperamos florecer este año. Entonces, la promesa para la iglesia es de florecer aún en estos tiempos. Es una promesa para florecer. Usted tiene la promesa para florecer. Diga conmigo, Dios me dio una promesa para florecer y voy a florecer. Por ende, florece en cada etapa de tu vida. Hermano, florece en cada etapa de tu vida. Si Dios te dio una promesa de que el justo florecerá como la palmera, ya le dije quiénes son los justos, la iglesia, ustedes que van a florecer como palmera, entonces florece en cada etapa de tu vida. Florece en cada etapa de tu vida. El Salmo 92:4 dice, aún en su vejez fructificarán, estarán llenos de savia y frondosos. Aún en su vejez. El salmista está usando la imagen de la palmera, pero en realidad note que el versículo 14 dice, aún en su vejez fructificarán, estarán llenos de savia y frondosos. Nosotros, el creyente, entonces florece en cada etapa de tu vida. A veces nosotros queremos esperar ciertos momentos en la vida para florecer, para alcanzar nuestro potencial, para nosotros desarrollarnos. La verdad es que no esperes un tiempo perfecto para florecer. No esperes un tiempo perfecto. Ahora es el tiempo para florecer. Los niños pueden florecer en su etapa de niñez. Los jóvenes pueden florecer en su etapa de juventud. Los jóvenes adultos pueden florecer en su etapa adulta. Y los adultos y aún los mayores pueden florecer y estar dando flores cada etapa de nuestras vidas, cada temporada de nuestras vidas. Dice, aún en su vejez fructificarán. No esperes un tiempo perfecto para florecer. Ahora es el día.
Ahora es el tiempo para florecer. Ya cuando tenga una edad más grande voy a florecer. No. Saben que yo ahora me preocupo más. Yo siento que la vida se me está terminando. Yo recuerdo cuando tenía ya en mis 21, 22, 23, yo decía, ya cuando tenga mis 30 por ahí, ya voy a empezar a hacer cosas. Ahora siento que la vida se me escapa y quiero hacerlo ya todo porque se me va. Por eso tenemos que aprovechar cada etapa de nuestras vidas. Florece en cada etapa de tu vida, dice, aún en la vejez fructificarán. Tienes que ser fructífero aún en la vejez. Pero pastor, yo ya llegué a esta edad, yo ya no puedo hacer nada. No, todavía puedes hacer algo. La palabra del Señor que tú puedes ser fructífero en la etapa de la vida que te encuentras. No, es que yo estoy muy joven todavía, o todavía no estoy suficiente maduro. Bueno, empiezo a ver qué tengo que hacer yo para florecer, pero empiezo a florecer. Hay una pregunta ahí en su bosquejo. ¿Qué y qué puedes hacer? ¿Cómo y qué puedes hacer para florecer en la etapa donde estás ahora? ¿Qué es lo que puedes hacer? Nosotros somos llamados a florecer. ¿Sabía usted que hay flores que no logran florecer? Qué bonitas son las flores, bien cuando logran esponjarse, y usted ve lo radiante que son las flores, están bien bonitas. Pero hay flores, para que esa flor pueda florecer, tiene que romper el capullo, tiene que romper el botón. Entonces rompe el botón y empieza a florecer. Hay unas flores que no son lo suficientemente fuertes, que no se les echó suficiente abono, que no recibieron mucha agua, y sus flores son muy pequeñas, logran florecer, pero están así. Yo en mi casa tengo varias clases de rosas, y hay unas que no logran florecer bien, quedan chiquitas. Hay otras que empiezan a florecer y son flores grandes, y yo corto esas flores grandes. Ahora, esas flores débiles que apenas rompen el botón, logran a florecer muy debilitadas, muy marchitas. Y no logran florecer, relumbrar como deberían. Y nosotros deberíamos de vencer esos límites que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo y qué puedes hacer para florecer en la etapa de la vida en que estás? Otro ejemplo que me gusta a mí de vencer los límites para poder yo florecer en la vida es los pollitos. ¿Alguien de aquí vio nacer pollitos? Yo sé que los niños no han visto nacer pollitos, pero los pollitos cuando están, antes de nacer, la gallina está echada, tiene todos los huevos ahí debajo, ya los ha calentado, y la granjera o la mamá de la gallina, bueno, la dueña de la gallina ya lleva las cuentas, ya cuando ya se va acercando, no sé, son como 18 o 21 días, empiezan a picar. Y ya empiezan los pollitos a picar y pican y rompen el cascarón. Pero hay pollitos que no logran romper el cascarón y están pique. Y si la mamá o la dueña de la gallina no logra llegar a tiempo, ayudarle a romper, el pollito se ahoga adentro. Lo que hacían allá en mi pueblo era de que estaban ahí a la expectativa, y cuando un pollito empezaba a picar, los dueños le ayudaban y rompían el cascarón para que el pollito naciera. Y así nosotros muchos también nos ahogamos y no logramos nacer o florecer como deberíamos de hacerlo. Y nosotros debemos de romper ese cascarón que nos impide florecer y vivir una vida abundante. Cristo nos ofrece una vida abundante. Por eso desarrolla tu potencial ahora. Desarrolla tu potencial ahora. ¿Qué es lo que te impide no florecer? ¿Sabía usted que hay muchas personas que sienten que su vida no tiene sentido? Sienten que su vida como que no vale. Sienten que lo que hacen no tiene sentido. Sienten que no están viviendo una vida plena. ¿Por qué no están viviendo una vida plena? ¿Por qué no gozan cada etapa de la vida? ¿Por qué no son felices en cada etapa de sus vidas? ¿Qué les impide alcanzar el potencial? ¿Por qué no están dando lo mejor de ellos en cada etapa de sus vidas?
Desarrolla tu potencial ahora. ¿Qué necesitas hacer para desarrollar lo mejor de ti? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer? Y piensa, dice, esto me está impidiendo no desarrollarme. Hermanos, la vida es muy corta. La vida se va. Y cuando nos damos cuenta, ya la hemos terminado. ¿Qué necesitas hacer para desarrollar lo mejor de ti? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que me está impidiendo? Hazte un examen y reflexiona en eso. Dice la palabra del Señor: estarán llenos de savia y serán frondosos. Eso es la promesa para nosotros. El justo florecerá como la palmera, aún en su vejez fructificarán. Estarán llenos de savia y serán frondosos. La imagen que nos da el salmista aquí es de que nosotros vamos a estar floreciendo, vamos a estar fuertes, frondosos, siempre llenos de savia, con nuestras hojas bien verdecitas. Esa es la promesa para nosotros. El justo florecerá como la palmera. Vamos a terminar con Hechos 2:17. Hechos 2:17 es bien interesante cómo el apóstol Pedro, el profeta Joel cambia la lógica, cambia lo que nosotros estamos acostumbrados. Usualmente el que ve las visiones son los ancianos, y los soñadores, o el de la visión, el que tiene la sabiduría, el que planea, el que tiene todo el conocimiento, es el anciano. Y el soñador es el joven. En este caso, dice el apóstol Pedro, que sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu. Y sucederá que sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán. Note la reversa. Dice, no, ha llegado el tiempo que cuando el Espíritu Santo descienda, ahora los que deben de tener la sabiduría, ahora la van a tener los jóvenes. La invitación es a que los ancianos vuelvan a soñar. La invitación es que los jóvenes pueden ser inteligentes, que no necesitamos llegar a ser ancianos para yo llenarme de sabiduría y visionar. No, dice que los jóvenes verán visiones, van a visionar los jóvenes. Va a llegar ese tiempo y los ancianos empezarán a soñar. Esa es la promesa que da el apóstol Pedro para la iglesia. Los ancianos van a empezar a soñar. En otras palabras, el apóstol Pedro dice, no hay límites. La edad no nos pone un límite para empezar a soñar en lo que el Señor puede hacer con nosotros. La edad no es un límite para empezar a creer en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Ahora es el tiempo de creer en lo que Dios puede hacer en nosotros y empezar a florecer como iglesia. La promesa para nosotros, los hijos de Dios y las hijas de Dios, es que vamos a florecer como palmeras. El justo florecerá como palmera. Vaya ahí conmigo al encabezado del bosquejo y lea conmigo. ¿Qué dice? El justo florecerá como la palmera. Una vez más, el justo florecerá como la palmera. Ahora diga conmigo, yo voy a florecer como una palmera. Yo voy a florecer como una palmera. Y vamos a florecer como una palmera, dando frutos en todo tiempo.